¿Sabías que Dios es bueno? Es tan bueno que sin merecerlo, en este cántico que tuvimos hace unos momentos, pero que sin merecerlo, Él se entregó por ti y por mí, a pesar de ser pecadores. Cuando podemos entender ese sacrificio de Jesús por nosotros, nos debe de llevar a mover nuestras emociones, a decir, ¿qué puedo hacer yo, Señor? Solamente darte gracias y obedecer tu palabra. Esta noche quería hablar contigo de algo que le puse como título, revestidos de humildad. En otras palabras, quiero hablar de la humildad. Y Cristo es, por excelencia, la humildad, que siendo Dios mismo, se despojó de todo para ir a esa cruz y morir como un criminal por ti y por mí. Entonces Filipenses, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4, les escribe a aquellos hermanos que estaban en Filipos, aquellos creyentes, les escribe él y les dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pablo está hablando aquí de la humildad, está hablando que esa humildad nos lleve a una relación con las demás hermanos, personas, considerándolas como mejores que nosotros. Y eso es parte de la humildad que quiero hablar. Y saben que estaba leyendo que hace muchos años, dice que un joven campesino inglés oyó que el doctor Morrison, era un misionero en la China, pedía un ayudante. Y él vino a ofrecer sus servicios a un miembro del comité misionero, quien quedó asombrado de ver a un joven falto de instrucción y cubierto con malos vestidos, aspirar a ser el auxiliar del traductor de la Biblia al idioma chino. Por otra parte, había en ese ofrecimiento tanta sencillez, buena fe y resolución, que no se sintió libre para despedirle y acabó por decirle, amigo, ni yo ni mis compañeros podemos consentir en enviar a usted a China como misionero, pues para esto se necesita instrucción y dotes especiales que usted no tiene. Pero si no le repugna ir allá como criado del señor Morrison, gustoso le proporcionamos los medios de acompañarle. Señor, contestó humildemente el joven, lo que deseo es servir al Señor en China, sea como misionero, sea como criado, seré lo que usted disponga que sea para servicio de mi adorable Salvador. Dios bendijo su humildad y ratificó su decisión de manera que el joven campesino, pobre e ignorante, llegó a ser más tarde el célebre doctor Milne, uno de los misioneros más distinguidos de la iglesia contemporánea. Es increíble lo que Dios hace, porque Dios exalta a los humildes. ¿Sabías eso? El Salmo 147:6 dice, Dios ayuda a los humildes, pero a los impíos los humilla hasta el suelo. Hay otra versión que dice que los humilla hasta la tierra. Por eso tenemos que nosotros entender la importancia de la humildad, revestirnos de la humildad. ¿Y qué es la humildad, chicos? La humildad no es sinónimo de pobreza. Normalmente pensamos que la humildad nos referimos a personas de baja condición, personas que son, les decimos humildes porque no tienen quizás dinero y es pobreza, pero la verdad que esa no es la humildad que la Biblia nos enseña, porque esas personas así, humildes como les decimos, también hay personas orgullosas y soberbias. O sea que la humildad que la Biblia nos dice, eso es, dice así la palabra, encontrando en los diccionarios bíblicos, dice, la humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios o hijo de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo.
La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Está consciente de que nada somos, ni nada tenemos, sino que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Cuando entendemos eso y podemos servir a Dios con una actitud de servicio dirigida realmente por las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Esa es lo que la Biblia habla. Cuando nosotros estamos conscientes que quiénes somos en realidad. No es tu título, no es tu apellido, no es tengas o no tengas dinero. Es que entendemos que nuestra capacitación viene de Dios. Lo que tú eres, tu inteligencia, mi inteligencia, viene de Él. Es increíble, ¿no? Que no lo pensamos y muchas veces creemos que nosotros somos la última especie de inteligencia. Gálatas 5:25, cuando estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, 25:26 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, la humildad es una actitud de la persona que no presume de sus logros y reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. El opuesto a la humildad es el orgullo. Es una opinión, dice, inflada de la importancia de uno mismo. Por eso cuando Pablo, en el versículo que estamos viendo, dice que no nos vanagloriemos, que no nos creamos más que otra persona y que veamos a los demás como mejores que nosotros, como superiores a nosotros. Eso es la parte de la humildad. Entonces, la persona orgullosa, ¿saben?, piensa de él como mejor que a todas las personas. Yo sé que aquí no hay nadie que piense así, pero esa persona hace, al pensar así, causa una arrogancia, es arrogante y se puede ver en toda reunión que se encuentra. 1 Pedro 5, capítulo 5, del versículo 5b, dice, Pedro está escribiendo a los hermanos, que es para ti y para mí hoy también, y dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando yo leí la ilustración que acabo de contarles a ustedes, de este doctor, que era un campesino, que era aparentemente para el mundo, un ignorante, como Dios le dio la gracia a él para que llegara a ser un doctor, un doctorado en teología, un doctorado, y que fue uno de los misioneros más prominentes de las épocas modernas, porque Dios es el que exalta y da gracia a los humildes. Proverbios 16:18 dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Es bien importante entender eso, y no es cierto que algunos maestros, algunos jefes, algunos compañeros de universidad, de trabajo o parientes que son altaneros, que lo ven de menos a uno y que están creyéndose que son superiores por los conocimientos o por alguna otra cosa más que tengan. Lo que no se han puesto a pensar es que dice que el orgullo o la altanería lleva a la destrucción. Es un pecado que está ahí y al fracaso. Pablo está recalcando en el versículo que leímos, está recalcando, dice, antes bien con humildad. Eso quiere decir que es importante que tú y yo reconozcamos quiénes somos realmente ante
lo que Dios nos enseña. Y por eso Proverbios 3:34 dice, el Señor se burla de los burlones. Así que nunca veas a nadie de menos. Nunca te burles de un compañero, nunca te burles de tus hermanos, nunca te burles de tus padres, no te burles de tus maestros, ninguno, ¿verdad? Nunca digas qué tonto este que no entiende, y muchas cosas. Pero una cosa te quiero decir, Dios dice que se burla de los burlones, pero muestra favor a los humildes. Si vamos a ser imitadores de Cristo, debemos imitar su humildad. ¿Saben que Jesús no vino a ser servido? Él vino a servir. Y Él es el ejemplo que nos da a nosotros. Entonces, si Jesús se humilló, siendo Dios mismo, se hace hombre, y vino a darnos un ejemplo para servir, y eso lo puedes ver en Marcos 10:45, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cuando vemos eso, chicos, y si tú y yo hemos nacido de nuevo, y a través del sacrificio de Cristo, estuvo el último cántico que hubo, fue este himno que habla de la cruz, habla lo que Dios hizo, habla del amor de Él, el amor incondicional para Él, habla de, a través de ese sacrificio, tú y yo hemos logrado, o llegamos a ser hechos hijos de Dios, a tener un perdón de pecados, a ser justos ante Él, porque Él se humilló y no le importó ir a esa cruz que era un símbolo de muerte a los criminales. Él murió así. Y Jesús, todo el pecado del mundo, tus pecados y mis pecados, fueron la ira de Dios sobre Jesucristo. Entonces, cuando vemos que Jesús hizo eso, y si tú y yo decimos que somos imitadores de Cristo, y cuando cantamos le decimos eso a Él, definitivamente tenemos que aprender también. El servir es parte de la humildad también. Es parte de la humildad. ¿Sabe por qué cuando Pablo dice que veamos a los otros como mejor que nosotros? Porque él está diciendo que la persona humilde elige trabajar para los demás. Hace unos momentos hablaba con algunos de los líderes y les decía que todos hemos recibido dones. ¿Sabías que tú tienes dones también? Quizás no te has dado cuenta, pero Dios te dio dones. Y los dones que Dios te dio, como cuerpo que somos, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede quedarse sin servir. Ninguno de nosotros puede solo estar sentado escuchando y oyendo. ¿Saben? Qué triste es. Hemos cantado que cuando estemos allá, dice que nos va a dar una corona el Señor. Eso cantamos, ¿no? ¿Ya? Pero qué triste es que tú y yo podemos movernos el corazón con ese cántico, con ese himno. Podemos venir al culto, podés estar haciendo el TCD, podés ir a un grupo, podés venir a orar, podés estar 2, 3 horas orando, todo eso está bien. Pero qué triste es que nosotros no estemos haciendo la voluntad completa de Dios, y que es servir en el cuerpo. Y el servir en el cuerpo también es llevar el evangelio a toda persona. Y la pregunta hoy es, ¿por qué no damos o compartimos el evangelio a algunos? Porque tenemos temor que nos rechacen, quizás, ¿no? Temor que no estemos capacitados. Temor a que, ¿qué me van a decir? Ese es orgullo, ¿no creemos? Ese es orgullo. Es un orgullo, no es humildad. No somos humildes, no reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, no reconocemos lo que cantamos ahora, que no podemos hacer más que obedecer. Cristo murió por ti y por mí, y Él va a venir, Él viene pronto. Si tú puedes ver todo lo que está pasando alrededor del mundo, es que Cristo viene pronto.
Y si Él no viene, ¿quién no te dice a ti que nos va a llamar a su presencia cualquier día? Pero qué triste va a ser que tengas todo conocimiento, tengas títulos universitarios, quizás doctorados, quizás qué sé yo, cuántas cosas, si no hemos compartido el Evangelio a otra criatura, si no estamos sirviendo en el cuerpo. Qué triste va a ser cuando estemos ante la presencia de Dios, porque todo conocimiento que tenemos hoy no nos funciona para nada, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si cuando dice que una persona humilde dice elige trabajar para el bien de otros, quiere decir que yo estoy sirviendo a otro. Y cuando voy a hablar del Evangelio, estoy sirviéndole a otro una buena nueva para que él pueda encontrar la salvación como tú y yo la encontramos. ¿No es cierto? Dice que por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar también. Entonces, la humildad también se refleja cuando nos enfocamos en otros en vez de nosotros mismos. Cuando me importan los demás, no tanto lo que me importa a mí. Hace unos días atrás me acuerdo que estuve hablando del presidente Carter. ¿Se recuerdan que hablé algo de eso en una prédica? ¿No fue aquí? ¿Ya no se acuerdan? De cómo él realmente estaba en un lugar y estaban levantando unos edificios, algo, y que él, a pesar de que es presidente, él esperaba en la línea de comida ser el último para que los otros comieran primero. Él usaba los mismos baños que usaban los trabajadores, los otros que estaban ahí trabajando, y no tenía nada adelante. Pero eso es lo que Pablo está diciendo, y eso es lo que tú debemos de entender, que estimemos a los demás como mejores, como superiores a nosotros mismos. Que estimemos eso, te lleva también en algo práctico, es también que si tú en la casa tienes empleada, una doméstica empleada, trátala como mejor que tú. Y no la maltrates. Es importante que nos enfoquemos en otros en vez de nosotros mismos. ¿Sabes que la humildad, me gustó esta frase, es una virtud muy difícil de obtener? Pues cuando tú y yo reconocemos que la poseemos, ya la perdimos. Interesante, ¿eh? Entonces, la humildad, chicos, como una cualidad de carácter o como algo que está ahí, es honrar a otros dándoles mayor atención que a mí mismo. Eso es también en tu casa. Si tú estás viviendo con tus papás, honra a tus padres también, ayudando en los quehaceres de la casa también. Si el que está casado, de igual, honra a tu pareja también, ayudando. Es dándole al otro, honrándolo, es honrar a otro, dándoles mayor atención, porque sabes que es bien fácil comparar nuestra vida con el carácter y conducta de otra persona. No es cierto que cuando alguien nos dice algo, no es cierto, yo he escuchado también, y creo que cuando yo tenía tu edad también lo mismo decía, cuando el papá te regaña por algo, y no es cierto que le decimos, pero el hijo de la fulana viene más noche, yo no bebo, yo no fumo, yo voy a la iglesia, y me estás reclamando solo porque vine a las 7 de la mañana y no te hablé por teléfono. Yo no voy de borracho y al otro sí, porque nos comparamos con otras personas, y normalmente una persona que no es humilde reacciona siempre buscando a alguien que lo consideramos menos que nosotros para excusar nuestra manera de actuar. Y que
¿Saben que en la palabra de Dios o es negro o es blanco? No podemos tener grises. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos buscando algo gris y estamos nosotros queriendo justificar nuestra conducta, y eso es orgullo, eso es soberbia. Humildad es, ¿sabes? Humildad es reconocer cuando nos equivocamos y pedir perdón. Reconocer cuando yo ofendí a alguien y voy y le pido perdón por lo que yo dije, o por lo que yo hablé, o por lo que yo compartí con otra persona que no tenía que haberlo compartido, llamado chisme. Es pedir perdón. Entonces, otra forma también que se muestra en el carácter de una persona que no es humilde es que nos subestimamos nosotros con esperanza de que nos alaben, que nos digan, no, todo está bien, no hay problema. Entonces, chicos, el secreto de la humildad y la victoria es imitar a Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, y él dice en varias, diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y lo que está diciendo es que veamos que él dice, yo soy lo que soy porque imito lo que Cristo hace. Imítame que yo soy por esto, no por lo que yo soy, sino que en Cristo yo soy esto. Y tú también puedes serlo si imitas y seguís el ejemplo de Jesús. Debemos realmente, chicos, vernos como Dios te ve a ti y a mí. Hay tantas cosas que cuando estamos solos, cuando estamos en nuestro dormitorio, cuando estamos en el vehículo, ¿cuáles son los pensamientos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que hacemos? Dios, acaban de leer el Salmo, ¿qué? ¿Ciento qué? ¿Cuál? ¿Ya no se acuerdan? ¿Cuál era? Termina en 9. ¿Cuál era? 139. ¿Qué dice el Salmo 139? Que Él está en todo lugar. ¿Cierto o no es cierto? Que si tú ves a lo alto, Él está ahí. Si vas a lo profundo, Él está ahí. Si vas a cualquier lado, Él está ahí. ¿No? Dios es omnipresente. Nunca tú y yo estamos solos. Él está ahí. Y cuando dice que antes que yo hable mis pensamientos, ya Él los conoce. ¿Sabías eso? Dios te conoce. Dios me conoce. Él lo sabe todo. Por eso es importante que si queremos nosotros imitar a Él, veámonos como dice Dios en su palabra. La palabra es como un espejo donde vemos las cosas que pueden superarse o quitarlas. Y tú sabes bien con qué estás luchando. Tú sabes bien con qué estás peleando y luchando. Y el diablo quiere destruirte. Pero la pregunta es, ¿qué concepto tienes de ti mismo? No levanten la mano, solo pensarlo. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿Ya pensaron? Es importante. ¿Te es difícil reconocer a otros como superiores a ti? ¿Te es difícil eso? ¿Te es difícil si tú tienes un grupo y tú estás en un grupo y estás en el alma y no quieres que otro pase o esté en el alma porque tú te consideras mejor que él, que esa persona? ¿No quieres permitirle de que se desarrolle también ahí? Muchas veces tenemos temor también de no prestarle el puesto que tenemos porque creemos de que nos lo va a quitar. Yo te quiero decir una cosa, donde tú estás, Dios te puso ahí, y si Dios te puso ahí, solo Él te puede quitar. Entonces, definitivamente, Pablo está diciendo también, cuando dice que miremos por el bien de los demás, es el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesús vino a servir
y no para ser servido. ¿Sabe que una señora, una doctora, Elisa Morgan, es presidente del Ministerio Internacional de Madres de Niños de Edad Preescolar, MOPS Internacional? Ella compartió la siguiente reflexión para mostrar la perspectiva que un niño tiene del mundo. Entonces ella dice que el niño dice: si lo quiero, es mío. Si te lo doy y cambio de parecer más tarde, sigue siendo mío. Si te lo puedo quitar, es mío. Si lo tenía antes que tú, es mío. Si es mío, nunca será de nadie más, no importa lo que pase. Si estamos construyendo algo juntos, todas las piezas son mías. Si parece que es mío, es mío. Ella dice que esta peculiaridad es del niño, pero nunca de un adolescente, ni de un joven, ni de un adulto. Eso se llamaría egoísmo. ¿Saben que un día me contó alguien, que no sé si fue en galerías o no sé dónde, que se iba a parquear con su carro y había un espacio? Y en lo que él da la vuelta y se está parqueando, llega una señora, le pita y le dice: yo vi ese parqueo desde allá, así que usted es mío. Ah, ¿has visto eso? Ah, ¿lo vistes? Solo falta que le diga: yo pensé que iba a estar eso desde que salí de mi casa, así que es mío. Entonces, ¿cuántas veces tú actúas como un niño también? No hay madurez y Dios quiere que tú y yo maduremos. Entonces, eso es como los niños actúan. ¿No es cierto, chicos, que nos comportamos así muchas veces en la casa? Es mío, esto nadie me lo toca. Cuando venimos a la iglesia nos sentamos en el mismo asiento. Y si alguien se sentó en el asiento, le digo: ay, permíteme que yo ya compré el asiento de ese día. Hermanos, es importante definitivamente la humildad. La humildad es importante y por eso el Señor nos enseña, porque Pablo dice: mirando por el bien del otro. ¿Saben que hay una historia también que es verdad? Eso fue en Hawái, en una universidad. Dice que en la Universidad de Hawái se anunció en un tablero de biblioteca que había una vacante para estudiantes que quisieran estar trabajando, ordenando los libros que los otros estudiantes prestaban y luego los llevaban y había que ordenarlos. Entonces estaba el anuncio y dice que dos jóvenes pusieron la solicitud y ellos se sorprendieron que les dieron la oportunidad de trabajar en la biblioteca. Entonces resulta que se sorprendieron porque uno era ciego y el otro era paralítico, andaba en una silla de ruedas. Pero el triunfo fue que el ciego empujaba a la silla de ruedas y el de la silla de ruedas le decía por dónde tenían que caminar. Entonces, cuando yo leía esto, me llegó a mí decir que la necesidad de trabajar en equipo, y ellos no estaban negándose, cada uno miraba por el bien del otro. Cuando vemos que el paralítico le ayudaba al ciego y el ciego le ayudaba a él, eso necesitamos, hermano. Yo no lo sé si tú estás sirviendo en algún ministerio de aquí de la iglesia. Yo no lo sé si en tu grupo estás sirviendo también. Yo no lo sé. ¿Cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo te comportas en el colegio? No lo sé. Pero la humildad tiene que ser en todos lados que estés. ¿Sabes que la humildad elimina la competencia innecesaria que interfiere en el éxito de trabajo de equipo? Si somos humildes, vamos a compartir, vamos a enseñar, vamos a ayudar y vamos a instruir a otros para que hagan lo que la palabra de Dios dice. Pero si no hay humildad, vamos a sentir competencia de aquellos que están con nosotros. Pero la humildad, chicos, motiva también a pedir ayuda. Ser humilde es pedir consejo.
Ser humilde es pedir a otros consejo para que nos ayuden a desarrollar nuestro trabajo. ¿Saben que es bien importante eso de la humildad? Yo tengo que aprender mucho. Cuando vamos con mi esposa a algún lugar, que estamos fuera de aquí, y voy manejando, y nos perdemos, y ella me empieza a decir, tenés que ir por acá, iba viendo el GPS, tenés que ir por acá, no, preguntá. Yo digo, no voy a preguntar, y entonces no voy a preguntar, y preguntá, y sigo dando vueltas y vueltas y vueltas ahí, y no pido consejo. Cuando lo más fácil, al final, cuando ya no puedo, paro y le pregunto a alguien, disculpe, voy para tal lugar, ¿cómo puedo salir? Y me dice, no lo sé, no soy de aquí. Te lo dije que para qué paramos. No, hay que preguntarle a otro para poder ahorrar tiempo. Chicos, la humildad nos motiva a la gente a pedir ayuda. Te libera para que ayudes a otros que están en dificultades y sin criticarlos y ayudarles sin propósitos egoístas. ¿Sabes que la humildad promueve la paz también y el bienestar? Cuando respetamos a los otros, ¿sabías eso? Si en el mundo fuéramos humildes, yo te digo que esos buses, nunca te han echado un bus encima cuando vas manejando. Todos respetaríamos, pero ¿sabe qué pasa aquí? Como todos queremos pasar al mismo tiempo, cuando llegamos a un redondel, se hace el atasco ese, porque nadie puede pasar, porque todos es un solo nudo, porque no consideramos al otro como mejor, no damos paso. Si diéramos paso, yo te digo que no tuviéramos todo lo que está sucediendo también. Entonces, nosotros vemos que, fíjense que esta Ezra Taft Benson dijo, el orgullo está ligado con quien está en lo correcto, la humildad con lo que es correcto. ¿No se ha dado cuenta que a veces nos cerramos y decimos, estas son mis verdades, y nos enferramos a eso? Pero dice que la humildad es con lo que es correcto. Entonces, ¿qué produce la humildad, chicos? La humildad produce a una persona que honra a otros. Honrar a otros, chicos, es, en el caso de tus padres, honrar a tus padres respetándolos. Honrar a tus padres no hablando con compañeros o compañeras de tus padres, no comentando problemas que tengas en tu familia también. Es honrar a tus padres. Sacar, si estás estudiando, sacar las notas correctas por excelencia, porque es tu tiempo de estudiar. Es tu tiempo que tus padres, sea como sea, que te están pagando tus estudios. Si ya tú estás fuera de casa y estás casado, no te olvides de honrar a tus padres, quienes cuando estabas enfermo, cuando estabas enferma, se desvelaban cuidándote. ¿Cuántas veces estuviste enfermo o enferma? ¿Quién le dio viruela? ¿Sarampión? ¿Sí? A nadie le dio nada, solo a ti. Qué mala suerte. Pero honrar a tus padres, no olvides que Dios permitió que esos fueran tus padres. No hay una agencia donde diga que vas a meterte a Google, vas a meterte ahí, vas a buscar, quiero estos padres, quiero estos hijos. No. Dios dijo que ustedes iban a tener esos padres y ellos, ustedes como hijos. Así que honrar, la humildad es honrar, dándole el respeto apropiado a las personas. Honrar los estudiantes, también honrar a sus maestros. Honrar a tus compañeros elogiándolos cuando han hecho algo bueno. ¿No es cierto que cuando alguien saca buena nota, todos se burlan y dudan? Vos compraste el test, mano. Demostrar humildad también cuando otorgamos atención a otros en vez de prestar atención a nosotros mismos.
Cuando estoy prestando atención a las necesidades de la otra persona, estoy honrándolos también a otros y no solamente prestando atención sobre mi persona. Viendo el bien de los otros. Es ser humilde, es ser dócil. ¿Saben que cuando hablamos de dócil, creemos que es debilidad? Pero cuando hablamos de humildad, que nos lleva a paciencia, nos lleva a paz, nos lleva a tener esa docilidad, es que es fuerza bajo control y que somos pacientes, tenemos paz y nos lleva a ser nobles en lo que estamos haciendo. No respondemos con palabras ásperas. Ese es un problema bien serio, ¿no? Que a veces respondemos así a nuestros mismos compañeros y decimos, ¿cómo se llama? Y no somos pacientes. Entonces, chicos, Dios, viendo atrás, Dios exalta a los humildes. Es importante que todo lo que hagamos, no lo hagamos por egoísmo o por vanagloria o porque queremos. Y si eres líder, y si no eres líder, Dios te ha llamado para que sirvas. Dios te ha llamado para que seas luz. Dios te ha llamado que donde quiera que estés puedas mostrar el carácter de Cristo en todo lugar. Dios te ha llamado para que tú, donde estés, puedan ver que eres diferente. Tienes que ser humilde. Dios exalta. El versículo con que comenzamos, que es Filipenses 2, 3 al 4, está diciendo, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Chicos, estos versículos se los deberían de aprender de memoria. Hoy se aprendieron ¿cuál? Juan 14, 17. Apréndanse que lo que la palabra dice nos enseñe a que vivamos siendo humildes. Y humildad no es pobreza. Podríamos decir que necesitamos nosotros entender lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos. Debemos de reconocer, chicos, cuando alguien cae, cuando alguien peca, recuerda que tú y yo también somos débiles sin Cristo. Y en vez de criticar, ayudémosle a esa persona para que pueda restaurarse y levantarse. Cristo vino a servir, vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Y eso es lo que tú tienes y yo que entender. Si Él te llamó para ser su hijo y te dio dones, tienes que servir. No puedes permanecer sentado, no puedes permanecer sentada sin servir, porque no es eso para lo que Dios te llamó, es para servir. Y debemos demostrar esa humildad. Si tú has hecho algo y te has estado comportando con tus padres y has dado respuestas ásperas, yo te digo que esta noche vayas a tus papás y le pidas perdón y seas humilde y reconozcamos. ¿Saben una cosa? Que yo recuerdo cuando mis hijos estaban de 10 años, 12 años, y que oía a Cristo. Entonces entendí lo que era la parte de la humildad, que estoy aprendiendo todavía. Yo les dije que estoy aprendiendo también. Pero yo crecí con un padre bien fuerte, mi papá, y yo no podía decir o contestar algo porque me daba duro, me pegaba, me amarraban también. Pero ¿sabes qué? Cuando yo tenía mis hijos, quería educarlos como mi papá me educó a mí, en esa misma forma, que no era lo correcto.
Pero cuando conocí la palabra, aprendí que cuando yo me equivocaba, yo te le pedía perdón a mis hijos. Eso no era que yo dejaba de ser el padre, no era que yo dejaba de ser hombre, sino que eso era un aprendizaje para mí de humildad. Y que mis hijos estaban entendiendo también que yo me equivocaba, que no era perfecto. Cuando yo hacía algo contra ellos, que me había equivocado, les pedía perdón a ellos. Y eso dio mucho para la relación entre nosotros. Eso dio mucho que no hubieran heridas ni resentimientos entre mis hijos y mi persona. Entonces, chicos, es importante la humildad, es importante que todo hijo de Dios entendamos lo que es la humildad. Y cuando está hablando en Miqueas, ¿sabe qué dice la palabra? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarnos ante Dios es también reconocer nuestro pecado, reconocer cuando caemos y venir ante Él y pedirle perdón. Humillarnos ante Dios es reconocer que yo no puedo hacer nada. Humillarnos ante Dios es reconocer todos los días, de buscar su dirección, buscar mis planes, ponerlos en los planes de Él, para que Él me dé dirección para lo que tengo que hacer y no estarme equivocando. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponte de pie, vamos a orar, sí. Cierra tus ojos donde estás y piensa cómo tú te ves. ¿Te ves superior a otros, a tus hermanos? ¿Te ves superior a otras personas? Piensa ahí donde estás. Piensa esta noche cómo te ves. Si has cometido esa arrogancia de ver a otros de menos, quizás con tus hermanos, tus hermanas, o quizás ya estás viendo de menos a tus padres porque no tienen los estudios que tú tienes, o porque no pueden manejar una computadora. Piensa, y esta noche pídele perdón a Dios. La palabra dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó cosa alguna a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda forma de Dios y se hizo siervo, semejante a hombres. Y estando en condición de hombre, Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará ante Jesucristo, y toda lengua en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Quieres que el Señor te exalte? ¿Que el Señor te levante? La palabra de Dios dice que Dios honra al que le honra a Él. La humildad es importante para poder crecer y para poder servir en la obra de Cristo. Habla con Dios ahí donde estás. Y si tienes que pedirle perdón a Dios porque eres orgulloso, orgullosa, soberbio, porque te crees mejor que otros, pídele perdón a Dios y reconozcamos que sin Él no somos nada. Separados de Él nada somos. Si Él no se hubiera despojado de su realeza, de su deidad, y se hubiera hecho como hombre, como siervo para la cruz, porque te ama a ti, me ama a mí. Esa es humildad por excelencia. Esta noche, mientras tú estás hablando con Dios,
Si tienes que confesarle algo, confiésaselo ahí donde estás a Él. Y entra. Y Él va a responder. Y si hay alguien aquí esta noche que no tiene a Jesús, o que no está seguro que no tienes a Jesús, yo te animo que esta noche te humilles ante Dios y reconozcas que tu vida no tiene ningún valor sin Cristo. Y reconozcas que Él murió por ti en la cruz. Esta noche cambia el destino de tu vida. Si alguien aquí está esta noche así, yo quiero orar contigo. Y ahí donde estás, levanta tu mano diciendo: yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús. Reconozco que lo necesito. Si alguien aquí esta noche reconoce que necesita a Jesús para tener una vida victoriosa y para ya no vivir una vida sin sentido, esta noche entrégale tu vida a Jesús. ¿Y dónde estás? Levanta tu mano, di: pastor, yo quiero esta noche entregarle mi vida. Y si todos tenemos a Jesucristo, esta noche Dios quiere perdonarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere que tú seas testimonio como un hijo de Dios, que tu hablar, tus bromas, todo lo que hagas sea buscando el bien de la otra persona. Gracias, Señor, esta noche por esta juventud. Gracias, Señor, porque esta noche estamos aquí alabándote a tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, dice que tú te burlas de los burlones. Y tú, Señor, al soberbio lo llevas hasta la tierra, al polvo. Señor, no permitas que ninguno de los que estamos aquí seamos burlones. Que no pongas apodos, porque un apodo a otra persona es denigrante también. Señor, que podamos reconocer que sin ti, Señor, somos débiles. Perdona, Señor, por el orgullo de no buscarte a ti para pedirte consejo cada día también, por no estar en la palabra. Perdona, Señor, pero Espíritu Santo, ministra ahora. Ministra, Señor, esta congregación de jóvenes, los chicos. Levanta, Señor. Levanta, Señor, a jóvenes enamorados de ti. Jóvenes, Señor, que honren a otros. Jóvenes, Señor, que busquen el bien de los demás. Jóvenes, Señor, que puedan entender que cuando una persona no tiene a Cristo, está condenado. Y tú dices tu vida para que nadie se pierda. Que podamos entender, Señor, la necesidad que hay de llevar ese evangelio a toda criatura. Compañeros de colegio, compañeros de trabajo, vecinos, aquellos con que nos reunimos. Señor, que ninguno calle, que no importa que nos rechacen, que dejemos ese orgullo a un lado, Señor, porque tú dijiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice, Señor, bendice esta congregación, bendice a sus padres, Señor, y que en esos hogares se pueda mostrar la humildad, donde el trato sea de reconocer, de velar por lo mejor para los otros, honrándonos unos a otros, poniendo atención en las necesidades que otros tienen para ayudar. Señor, que todos nos dispongamos a servir, porque tú vienes pronto y podemos decir: Maranata. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abre tus labios y piensa lo que vas a entonar y cantarle al Señor, lo que tú le dirás.
Piénsalo y dilo. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel.